Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos nuestro tema, es continuación de nuestro temario. Va a ser un tema muy importante de presentación muy común en el servicio de urgencias. La primera causa de cirugía a nivel de urgencia a nivel mundial. Estoy hablando de la apendicitis, que es nuestro siguiente tema. Vamos a tratar de explicarlo lo mejor que podamos para poderlo comprender juntos y poder aprender juntos. Espero que les guste y vamos a nuestra clase. Bueno, miren, aquí tenemos la presentación de nuestro tema de hoy, que es la apendicitis aguda. Pues me vuelvo a presentar. Soy Luis Enrique Guerrero de la Torre. Soy médico especialista en medicina de urgencias. Y pues como les comentamos en la introducción, pues este tema es muy importante ya que es de presentación muy común en el servicio de urgencias, que a veces lo podemos subdiagnosticar y el paciente se puede complicar. Y además es la primera causa de cirugía de urgencia a nivel mundial. Entonces, pues empezamos y tenemos que, pues, la apendicitis, pues es la inflamación aguda del apéndice vermiforme que está aquí representado en la imagen. Como les comenté, pues también es la primera causa de cirugía abdominal de urgencia. Y esto es pues a nivel mundial, no nada más a nivel de México, sino es a nivel mundial. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, pues el 90% del diagnóstico lo vamos a basar en una historia clínica bien hecha, en los hallazgos clínicos que tenga el paciente, en los laboratorios que presente nuestro pacientito y en estudios de imagen. En estos 4 pasos, o con estos 4 pasos, nosotros vamos a tener, cuando se presente un paciente con dolor abdominal sugestivo de apendicitis, pues vamos a tener casi una certeza del 90%, siempre y cuando pues lo hagamos correctamente, ¿verdad? Pero pues con esto va a ser suficiente para que el 90% de nuestro diagnóstico sea certero en cuanto a la apendicitis. Bueno, la apendicitis la encontramos aquí. Entonces la encontramos en el cuadrante inferior derecho. A menos que haya algún problema genético, siempre lo vamos a encontrar ahí. ¿Sale? ¿Cuánto mide? Y esto nos va a ayudar mucho para el diagnóstico. ¿Cuánto mide? Mide de largo 10 centímetros. Pero por ahí en la literatura han encontrado pacientes que tienen apéndices hasta de 35 centímetros. Y otro hallazgo importante que nos va a servir, otra información importante que nos va a servir es cuánto mide hacia lo ancho. Y lo máximo que mide son 7 milímetros. 7 milímetros. Y otro importante, su pared debe medir menos de 3 milímetros. Entonces, estos hallazgos importantes o esta información importante nos ayudará a diagnosticarlo cuando tengamos los materiales de imagen que ya hemos pedido a nuestro paciente para poder hacer nuestro diagnóstico. Y entonces, fisiopatológicamente, ¿cómo lo encontramos? Bueno,
tenemos nuestra apéndice, aquí la tenemos, y en el apéndice vemos que hay una obstrucción. Bueno, pues prácticamente es la primera causa de apendicitis, ¿sale? La obstrucción del lumen con acumulación de material mucoso. Entonces, ¿cuáles son las causas por las que se pueda obstruir la luz apendicular? Bueno, pues aquí las tenemos. Tenemos apendicolitos, cálculos, hiperplasia linfoide, infecciones y tumores, ya sean malignos o benignos. Y en relación a esto tenemos que la apendicitis cursa con 4 fases. La primera fase es la fase inmediata a la obstrucción o al proceso apendicular agudo, en donde vamos a encontrar solamente eritema. Conforme pase el tiempo, vamos a encontrar inflamación, y esa inflamación nos va a causar o nos va a dar la segunda fase de la apendicitis, que es la inflamatoria. La inflamación, al obstruir o al aumentar la presión de los vasos sanguíneos a nivel apendicular, hace que no haya riego sanguíneo en esta zona y por lo tanto va a haber trombosis. Esta trombosis nos va a causar necrosis o gangrena apendicular. Y esa es la fase número 3. Y una vez que hayamos pasado por todos estos, vamos a tener que a partir de la necrosis de la pared apendicular, si no se resuelve el problema, vamos a tener una obstrucción y lo vamos a llamar fase 4. Entonces, de manera general, fase eritematosa es la fase 1, la fase de inflamación es la fase 2, la fase de necrosis o de gangrena es la fase 3 y la de perforación es la fase número 4. ¿Sale? ¿Cuánto se tarda esto? Es variable en cada paciente, pero alrededor de 24 horas el riesgo de perforación es mayor. Entonces, como todo proceso intestinal que está obstruido puede causar infección. Estas infecciones pueden estar causadas ya sea en apendicitis aguda, y vamos a encontrar firmicutides en el 37%, protobacterias en el 27%, bacteroides 18% y actinobacterias en el 16%. Sin embargo, ya en una apendicitis fase 4, donde hay perforación apendicular, podemos encontrar diferentes microorganismos. ¿Cuál sería? Pues el principal es el E. coli, la segunda es Peptostreptococcus, la tercera sería Bacteroides fragilis y Pseudomonas. ¿Por qué es importante esto? Porque el tratamiento antibiótico puede ir según la fase y clínicamente la presentación del paciente hacia acá o hacia acá. ¿Sí? Ya lo veremos más adelante, sin embargo, vamos a ver cómo, en cuanto a la presentación clínica, qué tratamiento médico vamos a dar. Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la apendicitis, tenemos que se presenta principalmente en la segunda y tercera décadas de la vida. En cuanto a hombre a mujer, se presenta 1.4 veces más en el hombre que en la mujer. Y en relación
a personas o casos por año, pues es 31% hombres contra 25% mujeres. La apendicitis perforada o necrosada es la primera causa o una causa importante más bien, de una sepsis abdominal. Y vamos a ver cómo se presenta la apendicitis. Bueno, pues tenemos principalmente la clínica, ¿verdad? Y la clínica primero vamos a tener síntomas, los síntomas. Entonces, paciente que presenta fiebre, al principio no muy importante, ya después se hace más intensa, y este síntoma tiene una sensibilidad entre el 60-75% y una especificidad igual. También vamos a encontrar dolor en el cuadrante inferior derecho con una sensibilidad del 80-90% y una especificidad del 40-60%. Otros síntomas que se pueden presentar pues es náusea, vómito, inicio del dolor antes de vomitar o de que presente náusea. El paciente puede presentar anorexia, y fíjense bien, sensibilidad del 80-90% y especificidad del 55-70%. Y una cosa que nos basamos tradicionalmente es la migración del dolor. A veces el paciente refiere el dolor a nivel del epigastrio o periumbilical, y el cual emigra hacia el cuadrante inferior derecho. Entonces, en cuanto a los síntomas, pues estos son los más comunes en la presentación de la apendicitis. Y también tenemos unos signos. El más conocido es el signo de McBurney, ¿sale? Que ya sabemos dónde se encuentra. Otro signo que podemos encontrar es el signo de Robson. Otro también muy común es el signo de Psoas, el signo del obturador, la guardia o cuidado con el dolor, o cuando los pacientes tienen posiciones antiálgicas, a esto se refiere con warding. Rebote a nivel abdominal en el cuadrante inferior derecho, y eso se refiere a que el paciente ya está presentando datos de peritonitis, por lo tanto podemos presentar o hacernos la idea de que el paciente puede presentar perforación apendicular. Y otro pues es la rigidez de la pared abdominal, ¿sí? Y esto, pues como nos dice aquí, pues es una respuesta a la infección intraabdominal. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener que el signo de McBurney es el signo más común y más importante cuando nosotros exploramos a un paciente. ¿Vale? Fíjense bien esto que dice. El signo de Robson, que es la palpación al lado contrario del cuadrante inferior derecho, o sea, en el cuadrante inferior izquierdo, si el paciente no lo tiene, no quiere decir que excluimos apendicitis. Hay que buscar otros signos. Para eso tenemos los otros, el obturador, el Psoas, el McBurney. Entonces, estos son los signos más comunes o más comúnmente encontrados en el paciente con apendicitis.
¿sí? Y en cuanto a esto, vamos a encontrar varias posiciones del apéndice, o sea, variantes anatómicas, las cuales nos van a dar sintomatología diferente y nos puede confundir el diagnóstico. Normalmente, cuando nosotros hacemos el psoas, vamos a causar dolor aquí. Y eso es suficiente para diagnosticar, o el más importante, para diagnosticar apendicitis aguda. Sin embargo, las más difíciles de diagnosticar, de acuerdo a lo que hemos visto en la clínica, pues son las retrosecales. Y en las retrosecales tenemos una maniobra que se llama maniobra de Haussmann. Entonces, hay que hacer la maniobra de Haussmann en caso de que el paciente tenga McBurney dudoso y nosotros tengamos en mente pues el diagnóstico de apendicitis. En cuanto al laboratorio, ¿qué vamos a encontrar en el laboratorio? Fíjense bien, quiero mostrarles esto. Según las guías de Jerusalén y las guías que hacen como un resumen para sacar artículos de apendicitis, tenemos que todos los pacientes en los que se sospecha apendicitis aguda deberían de incluir una química sanguínea completa con diferencial. Sin embargo, les quiero comentar esto. Fíjense bien. Leucocitosis leve se presentó en el 67 al 90% de los casos. ¿Y qué es leve? Pues pacientes que tienen más de 10,000 probablemente puedan tener 10,700, incluso 11,000, 11,500 leucocitos. Y tradicionalmente creemos que porque la leucocitosis es leve, el diagnóstico de apendicitis lo podemos excluir, pero es falso. ¿Sí? Pacientes que tengan leucocitosis leve, con los rangos que acabamos de ver, y que los síntomas sean sugestivos de apendicitis, tenemos que descartar apendicitis. Con la leucocitosis leve no podemos descartar apendicitis. ¿Qué otros diagnósticos alternativos vamos a tener? Pues infecciones urinarias, mujeres embarazadas con sus trastornos propios del embarazo. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer la valoración y el diagnóstico? Bueno, pues primero la vamos a clasificar en no complicada. Y la no complicada es aquella que no está perforada. Y vamos a encontrar todos los síntomas y signos que acabamos de comentar, incluyendo los laboratorios. Sin embargo, hay pacientes que toman medicamentos o el dolor no es concluyente con una apendicitis y damos algún tratamiento y pueden pasar 24 horas o más y el paciente se puede complicar. No quiere decir que esta complicación sea más de 24 horas. Puede ser antes de 24 horas. Sin embargo, lo común es que ocurra de 24 horas en adelante. Y la apendicitis complicada es aquella que está perforada. Entonces lo vamos a dividir en dos. Apendicitis clínicamente no complicada, la que no tiene perforación. Paciente que tiene complicada, apendicitis complicada, la cual nos sospecha o nos sugiere perforación apendicular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues el paciente tiene mucho dolor, tiene rigidez abdominal, tiene rebote abdominal, pero les quiero comentar que aquel paciente que tenga dolor abdominal y tenga taquicardia,
aguas. Cuidado con eso. Obviamente la taquicardia puede ser por dolor y el dolor puede ser causado por miles de cosas. Pero si nosotros estamos sugiriendo o pensando en una apendicitis y el paciente tiene taquicardia, lo más seguro es que si tenga apendicitis y si tiene mucha taquicardia, mucho dolor, probablemente ya esté perforado. Y entonces, en cuanto al diagnóstico, pues tenemos dos escalas bien comunes. La escala de Alvarado, en donde tenemos estos criterios, ¿sale? Esos criterios, en donde se le dan ciertos valores y los criterios pues son dolor en cuadrante inferior derecho, el signo de Gumbler positivo, migración del dolor, náusea, vómito, anorexia, temperatura mayor a 37.2, leucocitosis por arriba de 10.000, neutrofilia por arriba de 70%. A esto le vamos a dar un valor por cada signo o signo que tengamos, o por cada criterio positivo que tengamos. Y en cuanto al final de esto, vamos a hacer un recuento de todos y de acuerdo a este puntaje tenemos riesgo negativo, posible, probable o casi certero de apendicitis. Tenemos otra escala bien importante, que es la escala de Ripasa. Y la escala de Ripasa pues la vamos a dividir en 4 partes. Sale donde vamos a ver pues las características del paciente, sus síntomas, sus signos y los laboratorios. Y esto le vamos a dar también un puntaje, y un puntaje menor a 5 pues el paciente es improbable. De 5 a 7 baja probabilidad, de 7.5 a 11.5 alta probabilidad de apendicitis aguda, más de 12 puntos se hace el diagnóstico casi certero de apendicitis. ¿Sale? Entonces, ya tenemos clínica, signos, síntomas, tenemos algún laboratorio y la escala, las dos escalas. De estas dos escalas se prefiere más la clasificación de o la escala de Ripasa porque tiene más sensibilidad que la de Alvarado, pero las dos nos van a servir. Si nosotros calculamos los dos, pues con mayor certeza tenemos el diagnóstico de apendicitis o lo diagnosticamos. Y también tenemos un protocolo de Jerusalén. Este protocolo de Jerusalén se hizo pues en el consenso de Jerusalén en el 2020 y encontramos que el paciente que tenga sospecha clínica de apendicitis, lo primero que le vamos a hacer es una ecografía. Y la ecografía resultante va a tener cuatro resultados. Uno, que el apéndice sea normal y por lo tanto nuestro diagnóstico hay que buscarlo por otro lado. Que el paciente tenga apendicitis, que no sea concluyente o que sea una apendicitis complicada. Y recuerden que la complicada es la perforada. Si el paciente tiene apéndice normal, el paciente se puede dejar 24 horas en observación y repetir el ultrasonido. Si está normal, con toda confianza se puede ir de alta. Si es apendicitis, pues hay que operar, hay que dar tratamiento quirúrgico. Si no es concluyente, vamos a repetir el ultrasonido a las 24 horas o de plano vamos a hacer una tomografía abdominal. Si el paciente es una paciente embarazada, pues nos vamos a una resonancia magnética. Y en total, este es el protocolo de Jerusalén para diagnosticar apendicitis. ¿Sí? Más adelante veremos que en algunos centros hospitalarios, sobre todo los de primer mundo, no todos los pacientes son quirúrgicos.
¿Sale? Entonces, fíjense bien. De acuerdo a esto, si se dieron cuenta en el protocolo de Jerusalén, lo primero que se hace es un ultrasonido. Bueno, pues el Colegio Americano de Cirujanos y el Colegio Americano de Radiología ven que la tomografía computada es el estudio de elección para aquellos pacientes que presentan dolor en el cuadrante inferior derecho y el cual se puede sospechar de apendicitis. ¿Sí? Sin embargo, no cualquier centro hospitalario puede tener acceso a una tomografía computada. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente con diagnóstico de apendicitis o sospecha de apendicitis, pues primero es la clínica y después el primer estudio de imagen es un ultrasonido. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Fíjense bien. Tenemos una apendicitis aguda no complicada y aquí está. ¿Sale? Y aquí tenemos un apendicolito. Aquí tenemos una apendicitis gangrenosa en la imagen número A, donde está la presencia de aire caracterizado por estas flechas. Aquí está el aire y aquí está el aire. ¿Sale? También tenemos en la B una apendicitis. Aquí está el apéndice, que se complicó con una fístula a nivel de la pared abdominal. En el número C tenemos una apendicitis complicada, donde ya vemos el apéndice y su perforación. Y en el D tenemos una tomografía en donde el paciente va a tener un absceso periapendicular. Entonces, estas presentaciones pues ya son complicadas, si se dan cuenta, menos en la A. En la A se complicó pero con gangrena de la pared, lo cual está a punto de perforarse. Todas las demás ya están perforadas. Entonces, nos regresamos a la imagen previa. Fíjense bien cómo vamos a diagnosticar la apendicitis por tomografía cuando la pared apendicular sea mayor a 3 milímetros o 7 milímetros de espesor total del apéndice. ¿Sale? Y por ultrasonido, bueno, pues por ultrasonido tenemos un apéndice normal en el A, fíjense bien, aquí está el apéndice. En el B tenemos un apéndice edematosa con inflamación y aumento de volumen, vean. Y acá en el D tenemos ya apendicitis complicadas con perforación. Esas son las imágenes que podemos encontrar en el ultrasonido. Y de acuerdo a esto, hay un investigador que se llama Ranieri, mostró que de 248 pacientes con apendicitis aguda, la presencia de apendicolitos se relaciona con inflamación severa y un incremento del riesgo de perforación. Entonces, si nosotros vemos en el paciente que no está complicado, que clínicamente el paciente no parece complicado, que los estudios de imagen nos muestran que el paciente no está complicado, pero que tiene un apendicolito,
cuidado, porque ese paciente se puede complicar y se puede perforar. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento se divide en dos. En los apéndices que solamente están eritematosas, en centros hospitalarios de primer mundo, donde puede haber vigilancia estrecha, donde la capacidad hospitalaria es mayor, se pueden tratar con antibióticos de amplio espectro, ¿sale? Se puede hacer ertapenem como monoterapia o fluoquinolonas más metronidazol o cefalosporinas más metronidazol. ¿Cuánto es la duración del tratamiento? 4 días. En caso de que el paciente no tenga síntomas de gravedad, ¿sale? Y si lo escogemos como monoterapia, pues el ertapenem. Sin embargo, platicando con cirujanos expertos, ellos mencionan que lo mejor o el tratamiento más adecuado para una apendicitis es el tratamiento definitivo con apendicectomía, ¿sale? No nos esperamos a que el paciente tenga solo eritema y le damos tratamiento antibiótico para que pueda mejorar. No, ellos van directo a una apendicectomía y ellos mencionan que inclusive la sensibilización de los pacientes al tratamiento antibiótico pues es desconocido por ellos, que asocian apendicitis a un problema prácticamente mortal porque se puede perforar. Entonces ellos prefieren no esperarse al antibiótico y dar un tratamiento definitivo con apendicectomía. Desde el 1980 esta apendicectomía se prefiere laparoscópica. Sin embargo, si el paciente está ya muy complicado, no hay forma de usar un laparoscopio porque no todos los centros hospitalarios lo tienen, pues con una cirugía abierta es lo ideal. Bueno, pues espero que les haya gustado nuestro tema. Les recuerdo que es un tema bien importante porque es la primera causa de cirugía abdominal de urgencia en el servicio de urgencia también. Y nada más cabe resaltar que en las nuevas guías, en los estudios de imagen se deja fuera la radiología, que tradicionalmente se ha utilizado como el diagnóstico o para hacer el diagnóstico de apendicitis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si nosotros estamos en nuestro servicio social o en una comunidad donde no hay modo de hacer imagen, bueno, pues con la clínica, si tenemos acceso a un estudio de laboratorio, pues con el laboratorio, y si no, solamente con la clínica. Y si tenemos sospecha de apendicitis y si tenemos además respuesta inflamatoria sistémica, no lo dudemos, vámonos a mandarlo, a trasladarlo a un centro hospitalario donde tengan mayor capacidad diagnóstica en cuanto a imagen para que puedan hacer un ultrasonido. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos.